Urantia Colombia te da la bienvenida al estudio de la quinta revelación, el libro de Urantia. Y buenas noches también para todos. Vamos a continuar con los miércoles de Urantia. Documento 1, sección 4, hoy el misterio de Dios. La infinidad de la perfección de Dios es tal que eternamente lo constituye en un misterio. Y el más grande de todos los misterios impenetrables de Dios es el fenómeno de la residencia divina en la mente de los mortales. La manera en que convive el Padre Universal con las criaturas del tiempo es el más profundo de todos los misterios del universo. La presencia divina en la mente del hombre es el misterio de los misterios. Es algo que nos sorprende porque los reveladores hablan de tantas cosas que no entendemos, tantas cosas complicadas, pero en el documento uno ellos dicen que lo más misterioso es eh, que Dios, siendo infinito, pueda vivir en nuestra mente, que es finita y que nosotros podamos hacer contacto con el fragmento que nos habita de él. Misterio, misterios, qué bonito. Mm. Em, bueno, vamos a seguir. Andrés, Ujú. la mente es perfecta, ¿cierto? Nuestra mente, no, la mente es un regalo del Espíritu Infinito, ¿no? De la tercera persona de la Trinidad. Y Por es, eso. yo me la imagino como un tipo de señal, como la señal de la radio, de la televisión, de los satélites, o la señal del Wi-Fi, o de las antenas de celular. Em, nosotros tenemos el receptor, que sería el cerebro, es como la mente material. Y ese receptor tiene diferentes grados de sofisticación, ¿cierto? Puedes tener Frecuencias, un radio antiguo, un radio más nuevo. lo que llamamos las frecuencias, AM, FM. Aparte, muchas frecuencias, no solo la señal, sino muchas frecuencias. Entonces, eh, digamos, la señal originalmente, pues, funciona también según el equipo. Entonces la señal original es perfecta y se puede distorsionar cuando llegue al ser humano. Sí, un poco así. Ah, También hay diferentes tipos de mente. La que tenemos aquí no es la que vamos a tener después de morir en los mundos de Morontia. Allá nos sintoniza, o sea, acá digamos que tenemos, qué sé yo, 3G y allá vamos a tener 4G y luego 5G. Por ejemplo, aquí tenemos los ayudantes de la mente, los 7 ayudantes de la mente, que son como 7 circuitos de mente que nos ayudan. Esa no la tenemos después de morir. Entonces, eh, más que perfecta, está diseñada para funcionar en el nivel en que estamos, para hacer contacto de la mejor manera. Pero más que perfecta, en realidad es de cierto modo evolutiva. Evolutiva porque, por ejemplo, el libro dice que la ministra divina, no recuerdo las palabras exactas, practica a lo largo de la evolución con los primeros tipos de animales y así gana experiencia para hacer mejor contacto cuando aparezca la conciencia. Y la ministra divina es un ser experiencial, igual que Micael, ¿no? A pesar de que sean tan elevados, ellos están aportando al Supremo y están ganando en experiencia y ellos aprenden en Abona antes de venir acá. Entonces, yo no diría que la mente es perfecta, aunque obviamente es de una sofisticación que no tenemos ni siquiera elementos de juicio para criticarla.
Mm. Pero lo que mencionas es interesante, eh, porque el contacto es con la mente, no es, digamos, no es con la personalidad, no es, no es exactamente con el cerebro, sino con la mente, que es como, bueno, a veces dicen mente material y un poco mente más elevada, pero es más con esa dote, con esa señal, que sigue estando ahí aunque uno se muere, ¿verdad? O sea, si uno no tiene celular, no quiere decir que la señal de celular no esté presente. En todo caso, el contacto es con la mente. Es una de las funciones. Sin mente no habría manera de percibir a Dios. Andrés, la mente no está dentro de nuestro cerebro ni dentro de nuestra cabeza, ¿cierto? No, ese es como el receptor. Pues, Como te digo, el libro a veces usa expresiones como mente material. Ahí podría estarse refiriendo a esa parte. eh, un poquito, ¿no? También hablan del superconsciente, el consciente y el subconsciente. Entonces, el subconsciente estaría como en la parte más primitiva, la amígdala, y la parte más encargada de funciones automáticas, ¿no? Sí, La consciente es, pues, el diálogo interno que tenemos todo el tiempo, del que somos justamente conscientes. Y sí. la superconsciente es eh, el impulso que percibimos que el ajustador sugiere a nuestra a la parte más elevada de nuestra mente, o sea, la más sofisticada, la que es capaz de hacer contacto más con esos niveles espirituales. Somos muy dados a decir y a oír, no, es que la mente me la juega, es que la loca de mi casa es mi mente, es que la mente crea, me crea unas películas. Sí, Entonces, claro. para mí ese misterio es grandísimo, porque no es material, no está dentro de nosotros, al menos de lo que tú te estás refiriendo del subconsciente, consciente e inconsciente, Sí, es que pero como tenemos diferentes aspectos, esas frases son ciertas, pero tienes que saber que se refieren a un nivel determinado, ¿no? ujú. Entonces, pero Ah, acá, digamos, se refiere a la parte más sofisticada que hace contacto con ese contacto con el abusador del ya los, pensamiento, por decir. y también hay 7 espíritus ayudantes de la mente, ¿no? Los Ujú. animales superiores tienen 5, dice el libro, y los seres humanos hacen contacto con 7. O sea, hay dos más que son adoración y sabiduría. Y eso nos diferencia de los animales. Entonces, también cuando dices mente hay varias señales, digamos. Y eh, además cada ser humano tiene un grado de contacto, una capacidad de contacto diferente con esos niveles. Ok. Entonces, no es tan simple. Cuando uno hace afirmaciones, tiene que entender que la mente tiene varios aspectos, que hay varias señales que se están emitiendo, que cada persona puede recibir cada señal con diferente nitidez, digámoslo así. Y hay una parte que es muy elevada y otra más animal, ¿no? Pero acá Ujú. obviamente se están refiriendo a que aún así, pues es mente humana, es mente mortal, de mortales, o del nivel mortal. Ok. Tema grande ese la mente. lo que sí se puede asegurar es que la mente no es material. No, no es material. Eso es lo que sí. Nosotros caminamos y ellas va aquí con nosotros. Encima de nosotros hay, Ahí vamos juntos. Eh, Ah, no es material, pero necesita un sustrato material para poder operar. ujú. Mm. muchas gracias, Andrés.
Bueno, vamos a ver el que sigue. El cuerpo físico de los mortales es, Andrés, devuélvete que no lo hemos leído el otro. Eso, ahí vamos. ese fue el primero, ya lo leímos. Ah, ese fue el primero. Sí, claro. Ah, ya, sí. Sí, porque Disculpe. antes está acá la portada del primero, del que sigue. Sí, Preste te toca. atención, Juanito. El cuerpo físico de los mortales es el templo de Dios. El El templo de templo de Dios. Pues eso, hasta ahí, eso pues es una consecuencia de lo anterior, ¿no? Si realmente Dios está haciendo contacto con nosotros, dentro de nosotros, digamos, o bueno, con nuestra mente, ¿no? Pues, ¿qué es un templo, no? ¿Qué define lo que es un templo? El templo es material, ¿verdad? Pero, ¿qué hace que se le diga templo? Yo lo catalogo como algo sagrado, algo ¿Por que qué? cuidar, espacio físico, pues, pero que debo cuidar, que es sagrado. Ajá, pero ¿por qué el templo es templo? O sea, ¿por qué un edificio cualquiera es un edificio y el templo es templo? Sería la pregunta, ¿no? Se supone que es la casa de Dios, se supone que es donde nos reunimos que para congregarnos, no hay templos para otros fines. Porque guarda algo divino. que se hace una adoración. Fíjate que en casi todos los templos se conserva algún objeto Sagrado. al que se le asigna un carácter sobrenatural. Ujú. Sí, Es, un- señor. es O sea, algo. difícilmente encuentras un templo tal que, por ejemplo, se haya hecho un nivel, una discusión antes de construir el templo y el nivel de abstracción sea tal que hayan dicho, dentro del templo solamente va a haber una esfera y ya. Tal vez en el futuro pase eso, ¿no? Y la esfera no tiene nada mágico, solamente es una ayuda para que focalicemos nuestra atención y nuestros conceptos. Algún día tal vez haya eso, ¿no? Pero por ahora casi todas las religiones necesitan que haya algo concreto, físico, con carácter mágico, mitológico, sobrenatural. ¿Mm? Y todo eso hace que el templo se cuide, se adorne, se tenga muy limpio, muy pulcro. Y eso fue lo que dijo Jesús, ¿no? También por eso acá está, este es el templo en una reconstrucción de cómo se debió ver el templo de Jerusalén. Pero Andrés, también se le puede dar otra connotación a esa frase. El cuerpo físico de los mortales es el templo de Dios. Significa, para mí, que no debemos ir a buscar a Dios fuera de nosotros, sino que está dentro de nosotros. Pues hay que cuidarlo y Sí, protegerlo. Claro, sí, muy buen aporte, Isa, claro. Claro, o sea, imagínate si tú tienes la noción de ser el templo, pues ya no vas al otro templo de pronto. ¿Vale? Esa es la idea. Sí, ¿Y por qué nos mandaron a buscar a Dios a los templos? Donde es no los una idea encontramos. peligrosa, ¿no? Entonces vamos a encontrar en esos templos mucho dogmatismo, mucho Mm, el dogma que nos han impuesto tantas religiones. cla- Y yo soy católica, pero ahora entiendo mejor lo que esto significó cuando Jesús lo dijo. mm, Yo se lo había dicho antes también a alguien. mm. Tengámoslo dentro de nosotros y lo encontramos más rápido que yendo a este templo tan hermoso que nos está mostrando Andrés. Sí. Bueno, aquí hacen una acotación a propósito de Jesús. Acuérdense que todo lo que está aquí. Y es que ni siquiera con los hijos creadores, de los cuales tenemos, por ejemplo, el Espíritu de la verdad que nos guía, eh, y que cuando ellos vienen acá a los planetas es como ver a Dios, ¿no?
eh, pero acá nos dicen, no, ni siquiera ese nivel de unión con estos seres eh, es equivalente. Bueno, dice, a pesar de que los hijos creadores soberanos, ejemplo Jesús, soberanos que hizo 7 encarnaciones en diferentes niveles, vienen cerca de las criaturas de sus mundos habitados y atraen hacia ellos a todos los hombres, aunque ellos están junto a la puerta de la conciencia y llaman, y les llena de dicha entrar en todos los que abren la puerta de su corazón, aunque sí existe esta íntima comunión personal entre los hijos creadores y sus criaturas mortales. Sin embargo, los hombres mortales tienen algo de Dios mismo que actualmente mora dentro de ellos y del cual sus cuerpos son los templos. Bueno, es una pequeña comparación, un contraste que hacen ahí ellos. Se me ocurre pensar algo relacionado con eso, que esa doble relación personal, una con el Hijo Creador y otra directamente con Dios, ¿sí? Algunas religiones solamente reconocen a Jesús, al Maestro, y no le hacen el énfasis de la relación personal con Dios, o sea, el superior de él. Entonces estarían allí, les estaría faltando esa comunión verdadera con Dios. Pero por otro lado, la cuarta parte nos dice muchas veces que Jesús es el camino hacia el Padre, ¿sí? El camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces allí queda algo como en diatriba, pues, que si no tengo una relación con Dios, reconociendo su presencia directa aquí, pero tengo una relación con Jesús y quedaría como incompleta esa capacidad de avance, ¿no? ¿O qué piensan? Bueno, hay religiones como el catolicismo que, por ejemplo, recientemente pasó la fiesta de Dios Padre, ¿no? Eh, hay un día que es para Dios Padre, por ejemplo. Sí, no me acuerdo. Sí. Como que nunca fui. Sí, pero no, casi nadie sabe, casi nadie se acuerda y, Hace y muchos pues énfasis en Jesús, en los ángeles, en los santos, pero Dios como Padre, no. Muy poquito, ¿no? Solo el sí, recuerdo. porque la gente lo ve como tan distante que dice, ni siquiera le pido directamente a él, yo más bien busco Las uno que esté ánimas. más abajito que sí me ponga cuidado. Entonces, pero si la gente ni se entera, eh, pero pues si algunos católicos tratan de hacerle énfasis a los creyentes en que hay una fecha que de hecho debería ser la más importante de todas las fechas, ¿Cierto? que es el Día de Dios Padre. Y curiosamente no hay festivo, al menos aquí en Colombia, y yo creo que en casi ningún país hay festivos que celebren el Día de Dios Padre. Está el Día de San José, está el día, bueno, de lo que quieras. Y Pero disculpe, ¿cuál es ese día? La verdad no lo sé. acabo de pasar hace una semana más o menos. Preguntémosle aquí a Google cuándo es el Día de Dios Padre. La verdad, yo pudiera poder eliminar, eliminaría ese día, Sí, porque porque, todos los días deben ser Día del Padre. claro, Dale un solo día en el año. pero como no si se lo celebras todos los días, ya como que no es tan. Ahí es donde empieza uno a cuestionar sus enseñanzas de sus religiones. Aquí leo, perdón, aquí leo que es el 7 de agosto. El primer domingo del Ay, mes de agosto. Aquí dice, sin embargo, alguna fuente menciona que el 7 de agosto como una fecha
propuesta para celebrar una festividad en honor a Dios Padre. Entonces, Mañana hacemos fiesta. El mañana, 7 de agosto no acaba de pasar, va a ser mañana. Ujú. va a ser mañana, sí. Pero en algunos es el 1 de agosto. Pero domingo de agosto, aquí también me está diciendo que es Uno lo celebraron el 1 de agosto, creo. primer domingo de Mm. agosto. Primer domingo. Bueno, mañana compro una tortica. Invita. Bueno, Mm, Bueno, mm, vamos a seguir. Cuando hayas terminado aquí, cuando tu carrera haya acabado en su forma temporal en la tierra, cuando concluya tu viaje de tribulación en la carne, cuando el polvo que compone el tabernáculo mortal regrese a la tierra de donde provino, entonces se ha revelado. El espíritu, o sea, el ajustador, que mora en ti, regresará a Dios que lo otorgó. Ahí lo que dice es el ajustador vuelve a Divinington, que es una de los 21 satélites del paraíso. Habita dentro de cada ser mortal de este planeta un fragmento de Dios, una parte integral de la divinidad. Aún no es tuyo por derecho de posesión, pero está concebido intencionalmente para volverse uno solo contigo si sobrevives a la existencia mortal. Aquí pues hablan del ajustador porque ese misterio es el contacto con ese ajustador, ¿no? Entonces hacen el comentario de lo que pasa al morir, a dónde se va ese Dios con el que hacemos contacto, Pero etcétera. Andrés, mira qué simpático, pues en este momento me dio por pensar, aunque yo ya entiendo porque me lo han explicado, pero mira que dice, si sobrevives a la existencia mortal, Sí, porque en Urantia puede que no sobrevivas. pero es que en Urantia todavía somos mortales, Somos, aquí somos mortales, por Angelita. eso aquí, entonces Sí, digo como yo que en el libro de Urantia se explica que no todos sobreviven. El que no logra construir alma no tiene vehículo para ser trasladado. sí, sí, Por- sí, sí, ya entendí, solo que es que la palabra confunde un poquito, porque mortales somos nosotros. Ujú. Pero ¿en dónde te confunde? ¿O qué palabra es la que te confunde? No, ya me la entendí, o sea, ya me confundí, ya me la pregunté y ya me la entendí. Ya, Gracias. ese es el todo. Bueno, constantemente nos vemos confrontados por perdón, nos vemos confrontados por este misterio de Dios. Nos confunde el desenvolvimiento creciente del interminable panorama de la verdad, de su infinita bondad, su ilimitada misericordia, su incomparable sabiduría y su carácter extraordinario. Aquí yo entiendo que ellos dicen, cuanto más ven lo grande que es, más misterioso se les hace que pueda hacer contacto con seres tan básicos como nosotros. Correcto, eso también me lo he preguntado. Mm, Un creador tan alto, es que ni vamos a llegar a conocer su rostro y meterse con nosotros, tan de mala fe. mm. Son palabras necias, por supuesto. No, es que somos unos animales, niña. Recuerde que todavía somos animalitos. está aprendiendo mucho Jotamusa. Ojo. Espere. Pero es que somos animalitos. Yo soy una hija de Dios que intento dejar de ser tan animal. Igual lo logres. Ojalá, ojalá lo logre. El misterio es ese, ser las dos cosas, justamente. Ujú.
Mira, el misterio divino consiste en la diferencia inherente que existe entre lo finito y lo Mire, infinito, lo temporal y lo eterno, la criatura espacio-temporal y el creador universal, lo material y lo espiritual, la imperfección del hombre y la perfección de la deidad paradisiaca. El Dios de amor universal se manifiesta infaliblemente a cada una de sus criaturas hasta la plenitud de capacidad de esa criatura para aprender espiritualmente las cualidades de la verdad, la belleza y la bondad divinas. Mm. O sea, están enunciando, por un lado, somos polos opuestos y por otro lado, eh, están acotando que mm, ese contacto y la capacidad que podamos tener nosotros de entenderlo o de comunicarnos con él o de conectarnos, está limitada por nuestra inmadurez, nuestras limitaciones físicas, nuestro entendimiento limitado, pero no por él, ¿no? Y en el siguiente párrafo profundizan en esto. Veámoslo. Para todo ser espiritual y para toda criatura mortal. ¿Puedes poner un momentico el anterior no pude abrir el micrófono a tiempo? Mm. Primero preguntarte, ¿esa palabra aprender es igual que el aprender? Yo creo que sí. no, es de aprehensión. Sí, de Es tomar. diferente. Ah, sí. Tienes toda la razón. Aprender. Y lo otro es que pues, ahí nos están diciendo, entre líneas, que si reconocemos esa capacidad que tenemos de ampliarnos espiritualmente, estamos diseñados para que esa potencialidad se vuelva realidad. El Dios de amor se manifiesta a cada uno hasta la plenitud de capacidad de esa criatura para aprender espiritualmente, o sea, volver como mías. ¿Cuál es la definición de aprender? Que las puedas recibir. Las tomas. Comprender. No, que las eh, Tomar para ti, interiorizar, tomarlas. sí, Sí, más por aprenderlas con ese lado, ella. como apropiarse. Correcto. Apropiarse. Exacto. sí, Sí, mira, dice Google, en un sentido más abstracto, porque primero es capturar o detener a alguien, ¿no? O agarrar algo también. Pero en un sentido más abstracto puede significar comprender o entender algo profundamente, especialmente una idea o concepto. Ujú. Mm. Sí. Sí. Desde Aunque mi esto es en capacidad lo español, entiendo. Pero aquí acabo de leer también en Google y dice como apresar una persona, como sí, coger. ese es un, Por eso, aprender, tomar, coger. pero no es esa la acepción Pero ahorita. hay tres acepciones. En la RAE dice que la segunda acepción es sinónimo de aprender, adquirir conocimiento, asimilar, instruirse. Sí, Captar, la tercera acepción, percibir, concebir. Ellos Entonces, sí, están eso es como decir, si literales. usted entiende que hay algo espiritual que necesita ser conocido, no se queda diciendo como Angelita que somos animalitos. Entonces yo abro esa posibilidad y alcanzo a percibir ese mensaje que nos trae el Padre al recibir en nosotros, pero mira, esa es la traducción. Aquí, por ejemplo, estoy traduciendo, del inglés. sí, en inglés es receive and to discern, que es como recibir y discernir. Y así Recibir, me lo está traduciendo acá. mejor. Esa palabra aprender, los traductores la pusieron ahí, les pareció que significaba, pero en inglés sería recibir y discernir, como la traducción más plana, menos poética.
Pues de esa Ujú. manera es que nosotros tomamos la información, nos Así mismo. apropiamos de ella. Ah, Es diferente como aprenderse de memoria algo, por ejemplo. Ajá. Yo Ujú. aprendo el parrafito y me lo aprendo de memoria. Y es diferente entenderlo y apropiarse de lo que está diciendo. Es, creo yo que la diferencia entre las dos palabras. perdona, ese era el siguiente párrafo, perdona. Es que el que sigue es casi, dice lo mismo, pero grasp, en inglés es grasp, que es como agarrar, atrapar. Lo traduce aquí como comprender simplemente. Comprender espiritualmente las cualidades de la verdad divina, la belleza y la bondad. Y pues ahí Mm. dan una diferencia entre aprender y comprender, sí. Sí, es grasp la palabra, grasp, que es agarrar. Sí, aprender no está tan mal. Me hicieron acordar como cuando está unos niños pequeños que les está enseñando a que tomen el balón. Entonces uno le lanza la pelotita y ellos al principio se estrellan con la pelota muchas veces hasta que desarrollen la capacidad de atraparla. Así nos toca a nosotros. Aprender, meterle más información a la mente que le permita discernir toda esa tanta información que nos entrega, porque es mucha. Y cuando la discernimos, yo pienso que fue que ya aprendimos, la pusimos, ya es nuestra. Y no hay discernimiento, está el conocimiento ahí nadando, pero no se pone en práctica. Muy bien, gracias. Bueno, a seguir. Para todo ser espiritual y para toda criatura mortal en todas las esferas y en todos los mundos del universo de universos, el Padre Universal revela todo aquello de su ser misericordioso y divino que puede ser discernido o comprendido Hay por estos mezcla seres de del lentes. Espíritu y por tales criaturas mortales. Dios no muestra preferencias por personas, ni espirituales ni materiales, solamente la capacidad de la Inés criatura se para nos recibir adelanta en y el camino discernir las hacia el lugar actualidades espirituales del mundo. donde Angelita, Angelita, por favor, ¿nos deja escuchar, Andrés? Del Le mundo supermaterial limita la presencia divina que cualquier hijo del universo disfruta en cualquier momento. Está diciendo lo Le mismo de toca lo la- anterior con otras palabras, ¿no? Dios no se esconde, mejor dicho, dice en otra parte del libro. ah, qué bonito. Esa última frase me encantó. Solamente la capacidad de la criatura limita la presencia divina que cualquier hijo del universo disfruta en cualquier momento. Todos tenemos esa misma capacidad de tener el nivel espiritual que el Padre nos dio, pero pues nuestra actualidad se logra así, Mm. digamos, recibimos y discernimos. Sí, el universo es un libro abierto. Por eso los indígenas no compran textos, enseñan en el libro abierto. Pero mira que Sí, por ejemplo. hay algo muy lindo que dice, Dios no muestra preferencia por personas ni espirituales ni materiales, que fue lo que vino a Mm. enseñarnos Jesús. Otra idea muy peligrosa para muchos intereses. Porque Porque no hay pueblos elegidos, no hay razas elegidas, ujú, no hay santos o personas. Bueno, Bueno, pero eso te parece peligroso. claro, no, no para nosotros, para muchos intereses. el peligro es de que derrumben esas falsas enseñanzas que nos habían dado.
Ah, no, ahí sí, pues. Para lo- mucha gente estas son ideas Ah, no, sí. subversivas. Bueno, viéndolo por el lado, sí, claro. No podemos tumbarlos Sí. de sus pedestales. Mm. En, en la ciencia, por ejemplo, uno ve mucho que cuando alguna figura histórica como Galileo, Kepler, Newton, observaron con cuidado, descubrieron principios y leyes que siempre habían estado ahí, cual- casi que cualquier otro en el pasado que hubiese sido observador cuidadoso, las hubiese podido encontrar. Entonces, ahí uno ve que los principios no se esconden, simplemente es que se necesita, claro, entre más se vuelve compleja la ciencia, hay que tener una preparación, pero muchos descubrimientos son de principios o de observaciones que en realidad eran, entre comillas, obvias, pero nadie las había, las había visto antes. Entonces, el universo es un libro abierto. Yo creo que no solo en lo espiritual, sino también en lo físico y seguramente en lo mental. No, de pronto sí los habían observado, lo que no lo habían era plasmado, pues, textualmente. Sí, puede ser también. Mm, Bueno. Como realidad en la experiencia espiritual humana, Dios no es un misterio. O sea, eh, para nosotros el contacto con Dios es como algo cotidiano, interiormente, como una cuestión de experiencia, pues somos conscientes de Dios, ¿no? Ese, ahí como que no hay misterio en cuanto a la experiencia, o sea, la experiencia se vive, entiéndala o no la entienda, se vive. Pero cuando se intentan aclarar las realidades del mundo del espíritu, aclarar las realidades del mundo del espíritu, o sea, esto es para lo que entregaron el libro, ¿no? Para las mentes físicas de orden material aparece el misterio. O sea, el misterio es más cómo es que nosotros vamos a entender algo que no está a nuestro nivel, que no es de nuestro nivel. Misterios tan sutiles y tan profundos que solo el entendimiento de fe del mortal que conoce a Dios puede lograr el milagro filosófico del reconocimiento del infinito por parte del finito, el discernimiento del Dios eterno por parte de los mortales evolutivos de los mundos materiales, del tiempo y el espacio. Aquí entonces matizan que no es tanto el contacto, sino eh, que esa parte espiritual interior puede hacer que nosotros, siendo materiales, tengamos ideas trascendentales y que podamos comprender cosas que no son materiales y tener anhelos y tomar decisiones y valores que no son materiales. Es más como la elevación del ser humano desde un nivel que en principio no debería tener cómo pensar en cosas espirituales, cómo acceder a niveles espirituales, y sin embargo lo hace. Andrés, de pronto sabes por qué ese símbolo es infinito. ¿Por qué le dicen infinito? Porque Para el infinito se ha usado la circunferencia y como esto es como del siglo XIX o XVIII. No recuerdo qué matemático lo usó por primera vez. Pero de todas formas es un lazo cerrado, igual que la circunferencia.
El libro usa, por ejemplo, la expresión el círculo de la eternidad y lo que importa es que es un lazo cerrado, entonces uno lo empieza a repisar y vuelve a donde partió y entonces se da cuenta que en realidad no puede decir dónde está el comienzo y dónde está el final. Entonces es muy apropiado para sugerir el infinito. Andrés, y si intentamos verlo como en tercera dimensión o otras dimensiones, es como un aro que no es plano, que puede ser vacío, ¿me entiendes? Ahí estaría movido de tal manera que al verlo de manera plana, pues pareciera que se corta en el centro, pero si te lo imaginas como un aro que lo giró, da Ahí esa... está en 3 dimensiones, yo creo. Sí, Mm, a mí me parece que no se corta en el es centro. verdad. Como coger un aro y Sí, hacer... por eso. Yo Sí, ahí lo veo como en 3D, lo que tú dices, yo lo veo ahí. sí, pero o sea, se lo inventaron para enseñar que no es Ah, plano, que sí. puede ser vacío en el centro, que puede ser hueco, ¿me entiendes? Entonces lo veo más como, no como un círculo, sino como un aro vacío en el centro. Mm. Pero también las energías, así cuando nos muestran en el universo maestro de Gary, volteado así el paraíso, también se ve así, ¿no es cierto? La isla del Mm. paraíso ahí en el cruce y lo demás sería lo existente. Bueno, no nos imaginemos más porque las Sí, maestras son... pero el hecho mismo que podamos pensar, estaba buscando acá, esto es de John Wallis, un matemático inglés, 1655, y lo eligió por su similitud con la letra griega omega, que se parece a Ah, la W, que se usaba para denotar el sí. último número en una serie. Mm. Pues este es el símbolo en matemáticas, pero el concepto dice, por ejemplo, que en la India y para los celtas usaban la serpiente Ananta que se muerde la cola. No es Ouroboros, El, o no, el Ouroboros. mismo Uroburu, sí. Dios no es un misterio, ¿No? ¿sí o no? Quedamos en que Dios no es ningún misterio. El misterio es cómo está en tu mente. Eso sí es misterio. ¿Cómo se metió en tu mente? ¿Cuál es el Es, misterio entonces, según ustedes? según yo, como el misterio es Dios cómo habita mi mente. O sea, esa, eso tan magnánimo de que pueda habitar mi mente y que mi mente no sea parte material de mi cuerpo y yo sienta que tenga mente y que en mi mente mora Dios. ¿Entienden mi trabalenguas? Yo me lo entiendo. Angélica, y si además de tu trabalenguas, que también te lo entendí, te pones a pensar que también habitan todos los hijos de él en los 7 superuniversos. Imagínate, habita en todas partes. Entonces Además, yo, por ejemplo, los miro aquí, estamos 10 personas, ¿cierto? En esta sala. Entonces ya hay 10 habitados, 10 con mente y 10 habitados por Dios en esas mentes. Uy, sí, multiplique eso por 8.000 millones de habitantes en solo este planeta. Venga, hoy en día, hoy por hoy, porque la otra vez hablamos de que Andoni Fonta o bueno, los primeros no alcanzaron, ¿qué fue lo que vimos, Isabelita? No alcanzaron, no tenían ajustador del pensamiento, ¿no alcanzaban qué? si no alcanzaban a desarrollar su nivel de espiritualidad para que les llegara el ajustador de pensamiento, llegaron muy poquititos en el tiempo de Anthony Font y Oh, antes del príncipe. Entonces no podían recibir ajustador del pensamiento, muy. ni siquiera virgen. Hoy con tanta violencia y maldad que es correspondiente a lo que necesitamos vivir para prepararnos, seguir adelante.
Ah, ¿no quedará ni un solo ser sin recibir ese ajustador del pensamiento? Muchos, ni siquiera parten. Y ahí te metes con un tema que es muy interesante y yo lo he estado investigando últimamente y es el de los psicópatas. Yo estoy convencido de que los psicópatas no tienen capacidad de receptividad espiritual y no tienen ajustador de pensamiento. El libro dice que el que tiene dañada la mente no puede recibir ajustado. Sí. O si lo tenía, se va. Se Nada va, más. ¿cierto? No, el psicópata nunca lo tiene. Y por psicópata hay que entender al 1% de la población, que es técnicamente psicópata. Pero es que la persona nace psicópata, Andrés. Sí. Ah, no Al- sabía, pensé que se volvía. no, eso no tiene, no es algo que tenga cura, no. Se puede manifestar de formas más graves, pero eso ya es la manifestación externa. Si en la infancia, la infancia es difícil, hay problemas de abuso, de entornos complicados. Pero independientemente de eso, el psicópata no tiene ninguna de las características que da el libro de Urantia, por ejemplo, que son evidencia del contacto con el ajustador. El psicópata no entiende la dimensión espiritual de las cosas, no puede, y no hay cura para eso. Y como Buenas no, noches. no Buenas noches a entiende, todos. como no entiende eso, él rehuye, por ejemplo, discusiones como las que tenemos acá, porque se siente completamente fuera de lugar. Y no entiende las emociones como la compasión, la generosidad, la entrega, el altruismo. El psicópata no puede amar, no puede, sencillamente. Andrés, ¿tú podrías darnos las características de un psicópata? Porque yo pensé que había tenido dos psicópatas en este grupo de Forjar Puentes, pero entonces ahora me... No, pero eso sí, pues, mira, ustedes pueden buscar yo les recomiendo, en YouTube. A ver, hace 100 años no se tenía claro el concepto. Ujú. La psiquiatría y la psicología han avanzado mucho en esto y hace unos 20, 25 años empezaron algunos psicólogos, algunos psiquiatras a hacer conferencias, a escribir libros. Hace como 15 años se hicieron ya análisis eh, con, creo que es por imágenes, resonancia magnética, creo. Y ella, por ejemplo, se determinó que la corteza frontal no se activa en ellos. Wow. Eh, Se han perfeccionado los tests y con las redes sociales, muchos youtubers, muchas víctimas de psicópatas, porque hay muchas víctimas, personas que se han casado y no saben, eh, han, por ejemplo, creado canales, han hecho trabajo para, por ejemplo, crear también fundaciones para ayudar a la gente que ha sido víctima, tanto de psicópatas como de narcisistas, pero bueno, el Sí. narcisista es Es otra parecido enfermedad mental. en algunas cosas, pero digamos, hay una triada oscura que son psicópatas, narcisistas y sociópatas, que son Sociópatas. Sociópatas. los peores que te Sociópatas. podrías encontrar. Pero volviendo a los psicópatas, eh, curiosamente, en muchos canales han conseguido que ellos den entrevistas. Y una cosa es que yo te dé las características y otra cosa es que luego veas la entrevista, porque es cuando tú dices, es que de verdad no tienen contacto con lo espiritual, no pueden. Y psicópata, no debes pensar que es el asesino en serie, que ese es un mito de Hollywood.
Sí, obviamente que hay psicópatas asesinos, pero no quiere decir que todos sean, no. Hay un libro, bueno, he hecho varias, yo no he leído el libro, pero he visto varias conferencias y, y videos que se llama El psicópata integrado, de un español que se llama Vicente Garrido, que es muy bueno. Es, algunos dicen que es el mejor perfilador del mundo, Vicente Garrido. Y el último libro, ha escrito como 30 libros en su vida, se llama El psicópata integrado, que hace referencia al psicópata que nadie sabe que es psicópata. Puede que no sea, eh, no haya cometido delitos graves, eh, pero es un psicópata y es un problema de todas maneras. Entonces, ellos se vuelven manipuladores porque no, al no entender las emociones de los demás, les prestan mucha atención. Por ejemplo, si alguien tiene un accidente, todo el mundo corre a ayudarlo o hace caras de susto, de angustia, y ellos simplemente miran y saben que no son así, que no están sintiendo. Entonces, para ellos eso es fascinante y se vuelven muy atentos a las emociones de los demás y las copian, se vuelven imitadores. Son mejores analizando las emociones de los demás que los empáticos, que somos el resto, digamos. Y descubren que las personas reaccionan con base en sus emociones. ¿Sí? O sea, Ujú. que les puedes dar cosas dependiendo de las emociones o de la historia que te cuenten. Y ellos no pueden, no tienen remordimiento, nunca tienen remordimiento, no pueden. O sea, son incapaces, no pueden. Aunque lo quieran, ellos no pueden tener remordimiento. Cuando un psicópata dice que lo siente es solo por manipulación. Los más honestos simplemente si tú les preguntas de qué se arrepiente, te dicen, pues no, de nada, yo realmente todo lo hice porque me convenía y porque era lo que correspondía. Y es verdad, ellos no pueden sentir eso. Entonces se vuelven muy manipuladores. Esa es una de las características y pueden ser, de hecho, encantadores, porque le dicen a cada cual O quiere, encantadores. lo que quiere escuchar. Y la vida de ellos es muy aburrida porque piensa que tú te levantas en las mañanas y tú dices, bueno, hoy tengo una lista de cosas que hacer y muchas de esas cosas tienen que ver con ayudar a otros, con cosas que tú vas a entregar que no te van a beneficiar, puede que incluso te correspondan o te cuesten un trabajo, dinero, esfuerzo, tiempo, puede que incluso vaya en contra de tu salud, pero tú lo haces porque tú dices, este es mi propósito de vida o esto es por un amigo o un familiar, ¿sí? Y eso motiva tu día. Ellos no tienen eso, ellos se levantan y dicen, bueno, ¿qué cosa material obtengo hoy? Porque no hay más. Entonces se aburren con facilidad. Preguntas de tipo introspectivo los vuelven locos, no saben qué decir. Y entonces se han desarrollado algunas preguntas eh, con las cuales los puedes identificar fácilmente. Y pues es un tema que uno diría no tiene mucho que ver con Urantia y es un tema un poquito denso. Ver una entrevista de ellos es instructivo, pero es denso. Le toca a uno luego tratar de hacer otra cosa para quitarse el mal sabor. Pero cuando ves cómo son, al menos a mí me pareció maravilloso que cuando vuelves y lees Urantia y ves por ejemplo, las características o las pruebas de tu contacto con con el ajustador o, o las pruebas de tu experiencia religiosa, dices, claro, es que todas estas cosas no las tienen ellos y no las tendríamos si no tuviésemos capacidad de contacto con lo espiritual. Y entonces, cuando ves que no todo el mundo tiene ese tipo de cosas espirituales que te mueven día a día, entiendes mejor lo que quiere decir el libro en cuanto al crecimiento de la religión, de la experiencia religiosa personal, las pruebas del contacto con el ajustador. eh, Ellos entrarían dentro de las mentes débiles,
que el libro Es que, dice, bueno, hay personas con las que el libro habla de capacidad de contacto espiritual, ¿no? Y por ejemplo, el psicópata no tendría ninguna capacidad. O sea, por ejemplo, he visto algunas entrevistas, bueno, en inglés o charlas de psiquiatras, no, y en español. Y es que te lo dicen así, él no puede, no tiene acceso a la dimensión espiritual de la vida, no puede. Otros te dicen, no son humanos. Sencillamente te lo dicen así, no son humanos. Pero volviendo a tu pregunta, es un espectro, o sea, el 1% es psicópata puro, ¿sí? El que te estoy diciendo. Pero lo que es un poco tal vez más preocupante es que del 1 al 5% eh, son grados, es como un espectro, un degradé, ¿sí? Son grados de psicopatía. Entonces, si te hacen un test de 30 preguntas, de pronto alguien da dos preguntas que contribuyen a rasgos psicopáticos, otro 10, otro 20 y otro es que le pega a las 30, ¿sí? Entonces, ahí tú podrías estar viendo lo que dice el libro de capacidad de recepción espiritual. Entonces, es casi como un fallo, entre comillas, o algo que no salió como probablemente querían los portadores de vida. Y es que no todos los seres humanos tienen la misma capacidad de receptividad espiritual y algunos de hecho es que no tienen esa capacidad. Andrés, ¿el psicópata se reconoce como tal? No, no, en general ellos desde niños, como te decía, se dan cuenta que son diferentes. Y a veces ellos son, a ver, hay unas emociones muy primitivas en el ser humano, como por ejemplo la búsqueda de estatus, porque nosotros evolucionamos dentro de tribus. O sea, somos seres sociales, pero las pequeñas sociedades eran tribus. Y tribu significa que hay jerarquía. No es como un, o sea, puede que haya especies animales en las que hay un grupo social, pero no hay una jerarquía, sino que todos tienen el mismo nivel, ¿no? Pero en los primates hay jerarquía, hay lo que se llama estatus. Y es el ser humano tiene el instinto de la búsqueda de estatus. ¿Sí? Eso lo ves por la búsqueda de poder, de vanidad. ¿Por qué? Ujú. Porque el primate jefe tiene beneficios en cuanto a la alimentación, recursos reproductivos, lo que tú quieras. Y luego están los que están como la corte, los que están cerca. Algunos aspiran a ser algún día el líder, ¿no? Sí. Y luego están ya los últimos, ¿no? Bueno, hoy en día hablan por ejemplo, de los hombres o los machos alfa, beta, gamma, delta. Ujú. Entonces el punto es que hay un impulso inconsciente de búsqueda de estatus y hay una satisfacción ligeramente malévola, inconsciente, en sentirte superior al otro. Ese impulso puede que esté en todos, pero quien está habitado por estas ayudas espirituales y por el ajustador de pensamiento, por ejemplo, lo mitiga, ¿no? Como decía Richard Bach, no somos responsables de los impulsos, sino más bien de las reacciones, ¿no? Ujú. Pero en el psicópata no está ese freno. Entonces él disfruta mucho humillando y si en su mente, por ejemplo, hacer sufrir a otro le da esa sensación de superioridad, no hay nada que mitigue ese impulso. Y por eso puede ser muy cruel, sí, y además como no siente nada, sino de hecho una satisfacción. Entonces, eh, ellos se pueden volver violentos desde niños y ya con un psiquiatra, porque los papás los llevan porque, o sea, hacen unas cosas que son terribles, ¿no? O sea, cosas de locos y no sienten nada, pues pueden hacer mucho daño a personas, animales. Me surge, Mm. Andrés, me surge Y el psiquiatra lo puede diagnosticar, pero y muchos se diagnostican ellos mismos hoy en día con toda esta cantidad no es tan conocido, pero hay muchos canales, hay muchos podcasts, y entonces ellos dicen, ahora entiendo. Y lo curioso es que ellos mismos llaman y dicen, algunos canales los entrevistan
pues, cuénteme su historia y psicópatas y narcisistas. Los narcisistas son otra cosa muy pues, fascinante y muy peligrosa, pero Uy, sí. y ellos llaman y los entrevistan. Entonces, hay muchas entrevistas a disposición hoy en día. Y como te digo, no es que ellos sean asesinos, no. Ahora, si tuviesen que matar igual no sentirían nada, ¿sí? Digamos, están más frenados hoy en día porque eh, hoy en día hay cámaras por todo lado, o sea, ellos no son tontos, pueden ser muy inteligentes y no quieren ir a la cárcel, no quieren perder su trabajo, su familia, no porque les interese la familia, todo para ellos es un instrumento. Están a Entonces, su servicio. ellos no aman a los hijos, no aman a su esposo o esposa si lo tienen. Todo es con un fin y a todo el mundo lo tratan de manipular y no sienten ningún... Mira, es que ni siquiera, yo digo, ni siquiera les puedes decir que son malos, porque ni siquiera tienen acceso a ese nivel en que tú eres de moralidad, en que sientes o diferencias el bien y el mal. Andrés, se me presenta aquí una pregunta. Metiéndonos a Urantia, ese, digamos, ese, lo voy a llamar así, ese síndrome de psicopatía, ¿está en la mente o está en la conciencia o está en la subconsciencia? ¿En dónde Han encuentro? identificado un gen En que serio. comparten, pero no quiere decir que todos los que tengan el gen sean psicópatas, pero sí se ha identificado ligeramente que hay algo de componente genético. Ahí está el, el- la, la actividad cerebral es diferente en ellos. Como te digo, la corteza prefrontal no se activa Mm. y ahí es donde está la glándula pineal, si mal no recuerdo, por ejemplo, ¿no? Y es donde Estamos probablemente tenemos hablando, el contacto con el ajustador o con otras pero realidades estamos hablando de cerebro ya. espirituales. Sí, es ahí el origen Y de todas estas enfermedades. de Ah, base, la mente no, no tiene nada que ver ahí. la mente material, digamos, el cerebro, pues mejor dicho, El cerebro. mm, ahí hay un problema. Mm, ya es en En- la parte material. Sí, sin embargo, se menciona también la crianza y los factores ambientales y algo de epigenética, que puede haber genes que se activen o que no se activen. Y se sigue estudiando, o sea, como te digo, es algo que, ¿hacia dónde va esto en el futuro? ¿Cómo lo vería yo? Con esta concientización que está teniendo la sociedad, en algún momento los políticos y los legisladores, mejor dicho, cuando la sociedad se haga más consciente de este problema, dirá, estas personas no le hacen ningún bien a nadie, son solamente un problema, hay que identificarlos, ¿sí? Porque desde lo más sencillo, que tú vayas a hacer un negocio o que vayas a salir en plan romántico o tener una pareja, vas a querer saber si es psicópata o no. Y luego más adelante probablemente se los aísle de alguna manera. En un planeta vecino, ¿te acuerdas que tienen unas granjas para los, creo que Sí. les dicen subnormales? Yo sospecho que tiene que ver con esto. Porque una vez que te das cuenta que hay seres humanos que no son seres humanos, sino que están como camuflados, que tienen la apariencia, y se camuflan muy bien, pero no son, pues vas a querer evitarlos, ¿no? A toda costa. Entonces, pero estamos como en esa etapa, como te digo, hace 100 años ni se sabía. Entonces, siempre han existido, pero las personas simplemente, pues decíamos, es que hay gente que es antipática o que es mala o que es manipuladora y uno decía, ¿cómo pueden ser así? Es todo como muy folclórico, muy Mm. informal, pero la psicología y la psiquiatría identificaron que es una condición científicamente probada. Sí, eso está científicamente, no, o sea, la cantidad de artículos, de estudios que salen cada año es muchísima. Es Oye, pero algo hay otro, perfectamente determinado, hay cuestionarios, hay test, hay gente que es especialista. Sí.
Andresito, Iñaki Piñuel, ¿lo has escuchado? Es- Creo que he visto videos de él, es un psicólogo, psiquiatra español. Sí, psiquiatra que también trabaja bastante el tema de la psicopatía, pero bastante. También Sí, tiene documentales muy interesantes y tiene toda una campaña de educación para la identificación de la psicopatía y cómo interactuar ante personas. sí, es algo que uno debería tener eh, muy claro y enseñarle, por ejemplo, a los hijos, porque imagínate, uno de cada 100, cada día te puedes estar cruzando con un par fácilmente. O sea, las implicaciones, ¿no? Apenas uno empieza a dimensionarlas. Ven, ¿me permiten contar una cosa un caso que tengo? No sé, pues en este momento ya juzgar no tengo las herramientas, pero sí les puedo contar el perfil de la persona, que el muchacho que llegó a mí, que empecé a hacerle terapia de seguimiento personal y espiritual, pero realmente me entregué. Hablé con su tía y hablé con su papá y les dije, me doy, no me siento capacitada para tratar a esta persona. Primero, pues no soy psicóloga, segundo, no soy psiquiatra y tercera, no sé cómo manejar esta situación. Creo que debe ser valorado por un psiquiatra. Mira, es un muchacho de 18 años. Él me llegó diciéndome que él se revelaba a una situación que le decía a su mamá y su mamá siempre bueno, primero que todo no tuvo mamá, la mamá lo entregó, lo dio de recién nacido. Sé que educa con su abuela porque su papá no está presente en su vida, pero lo admira y desea que su papá esté al lado de él, pero fue educado por su abuela mucho mayor y dice que su abuela lo maltrata y que él se revela ante una situación que ella dice que todo lo malo que hay en el mundo lo tiene él. Él se llama Julián. Entonces, mi abuela me dice que todo lo malo que hay soy yo, está en mí. Empezamos hablando, él llega con una sonrisa y, no, perdón, llega completamente serio, mirándome directamente a los ojos, sosteniendo una mirada, pero una mirada que yo califiqué en ese momento o de temor o de agresividad, ¿sí? O temor porque no sabía a qué venía, aunque le han dicho que fuera terapia, o de agresividad queriéndome mostrar lo duro que él era. Empieza a contarme que él tiene peleas con la gente, con amigos, pues con personas, con todo, con quien se meta, con su familia. Él habla de su familia, de su abuela y de pronto su tía y sus primos, que quien se meta con sus mejores amigos. Él los aporrea al punto de dejarlos en el piso inconscientes, pero que sabe que no están muertos, que él tiene perfecta, o sea, ya lo tiene perfectamente medido cuando el tipo al que la aporrea queda inconsciente, pero no llega a matar. Le pregunto, Julián, ¿qué sientes con esto? Nada, se lo merecía. Pues, pues, ¿por qué se mete conmigo, con mi familia? Merecedor. Julián, si a ti se te llegaba a morir una persona con una golpiza de esas, pues se muere, le tocaba. Julián, pero algo que diga que no debas hacer eso. No, no siento nada. Mira, y cuando tú le dices mentiras a tu abuela, porque aparte de eso, pues es totalmente mentiroso y mete unas grandísimas que que nos dimos cuenta y corroboramos de que eran mentiras, pues es que es lo que mi abuela quiere oír. Entonces yo le digo, porque si le digo la verdad, lo que pasó y que yo estrellé el carro y que la plata que me dio me la gasté en juego, pues ella va a empezar a alegarme, qué pereza. Entonces no, le digo que fui atracado o me robaron. Mm, Julián, alguna, o sea, ¿sientes algo de decirle toda esa mentira a tu abuela de estarle sacando plata? No, pues me la tiene que dar. Mm. Comportamientos como estos, Sí, ellos ¿te no, asemejan?
Tiene muchos rasgos, como mínimo. Sí, ellos no comprenden el mal en el sentido de sentir algo y decir esto está mal. Sí pueden comprender, eh, observando los códigos o leyendo las leyes o reglas de conducta, qué conductas van a ser consideradas como malas. Y, y les conviene aprender eso, porque no quieren, como te digo, ni que los metan a la cárcel, ni que los echen del trabajo ni evitarse problemas. Entonces, en ese sentido, entre comillas, entienden el mal, pero no tienen realmente una experiencia de percepción interior de que algo está mal, no. Tienen nuestras emociones básicas, pero no tienen ninguna de las emociones superiores. Emociones realmente, o sea, hay unos que dicen, yo no sé lo que es la tristeza. Les preguntan, Eso ¿alguna me vez has decía él, sido triste? Y dicen no. eso me decía él. Lo más cerca, ellos no se deprimen en el sentido de nosotros. Ellos pueden tener es una contrariedad porque algún plan fracasó, alguna idea maquiavélica no dio frutos. Si se les muere a alguien, eso puede significar que pierden un apoyo económico, por ejemplo, o de estatus, o que se frustra algún plan. Y en ese sentido, pueden, eh, digamos, sentirse deprimidos, pero no es una depresión realmente. También son muy impulsivos, no tienen como ese freno y Ujú, como no tienen las emociones espirituales, como te decía, se aburren. Y por eso ujú. también buscan a veces adrenalina, como se dice. Este busca mucha adrenalina, pero mucha. Él hace piques de carros y se les mete. Mm, Tiene una sí. novia y le pregunté, Julián, ¿y tú amas a esa novia? Y me dijo, no, me acompaña a todas partes y ahí está, y pues Mm. está conmigo. Julián, ¿sabes qué es la sensación de estar feliz, estar alegre? No, no sonríes. ¿Sabes que no sonríe? El psicópata es poco expresivo. De hecho, algunos se atreven a tratar de diagnosticar con cierta precisión por las marcas faciales, las arrugas, pues. Mm. Andresito, Tiene rasgos, uno no puede decir y eso lo tiene que hacer un especialista, ¿no? Pero fíjate que, por ejemplo, las cosas espirituales no les interesan porque no las entienden. eh, Ahora, algunos están integrados y son muy buenos. Hay muchísimos en la política, en las finanzas. Hay algunos que son cirujanos. Hay una psicópata mujer que dio varias entrevistas, una serie de entrevistas muy interesante. Y no es la primera vez que se menciona que son cirujanos, porque pueden ser buenos cirujanos, porque como no les importa realmente si se muere el paciente, ellos están muy, muy concentrados y tienen un elemento de distracción menos y pueden ser muy buenos, muy precisos en lo que hacen, pero no porque le importe la persona, ¿no? Entonces, lo que hacen los psiquiatras cuando les llega uno de estos seres es, saben que no tiene cura. Es como darle herramientas, tips, como para que se integre y por alguna razón egoísta al menos, no hagan tanto daño a los demás. Entiendo. Es lo más como que a que puede aspirar un psiquiatra, un psicólogo. Es, es fascinante porque imagínate, estamos hablando de gente que, pues yo no sé qué pasará cuando, yo sé que no tienen contacto con el ajustador. Bueno, y mira que en el libro de Urantia, ¿te acuerdas que hay un episodio donde Jesús detiene a un hombre que le está pegando? A una mujer, sí. Sí. Y A la Jesús, señora creo que es. tú sabes que Jesús hablaba, mejor dicho, con el que se le atravesara, y a todos les hablaba del ajustador, a todos. ¿Sí? Y de repente Ganit le dice, ¿y esto qué pasó acá? Le dice, ¿para qué perder tiempo con los que no pueden entender? Ujú.
Lo detuve, sí, lo detuve en su acción, pero no le Y, tengo que hablar nada porque sé que no me va a entender. y Ganit, creo que es en esa misma parte, le dice, le pregunta si estaría dispuesto a entrar en combate físico si su vida estuviese en peligro y Jesús no quiere contestar y al fin logra sacarle una respuesta y él dice que primero miraría si el otro es hijo de Dios y si no, se defendería con todas sus fuerzas. Sí, sí, Y señor. el libro habla de los subnormales y habla de, y siempre hemos tenido como la duda de a quiénes se refiere. Y yo ahora lo tengo, puede que cambie de opinión, pero por ahora yo lo tengo bastante claro de que es que los psicópatas no cumplen con ninguna de las características que dice el libro. Mm. Muy, muy ilustrativa y muy interesante esta descripción. Y bueno, terminó en que yo lo entregué. Yo le dije a la tía y al papá y a la abuela, pues la verdad me siento impotente ante esto. Yo no puedo dictaminar qué tiene él. Lo cierto del caso es que dentro de mis posibilidades, herramientas que manejo, que es la espiritualidad, no puedo llegar a él. Entonces, mi sugerencia es que sea evaluado por un profesional, punto. Mm. Porque yo ahí cómo puedo ayudar. Sí, Si no entiende ni sí, siquiera el concepto del bien y el mal. mm, Pero, sí, eso es algo que no es un tema bonito, pero yo creo que vale la pena investigar e informarse un poquito porque es el 1% y hasta el 5% tienen rasgos. ¿No? Es mucha gente. Piensa que Pero, si un país como Colombia tiene 50 millones de habitantes, aquí tenemos 500.000 psicópatas. hijo, Es mucho pueblo. ¿Cuántos están en el man, Congreso? Estamos No, pensando lo mismo. Vicente callémonos, que Garrido, esto queda grabado, por favor. Por Vicente todo esto que Garrido dice, hablamos hay que editarlo. no, es que esto ya se ha estudiado. Vicente Garrido dice que las estimaciones dan que en la política más o menos el 20% son psicópatas. Por eso el político miente, roba, manipula. Ese nivel de descaro en muchos, eh, yo creo que la tercera parte, porque por ahí, es porque realmente es que no le importa a nadie, mm, solo él. No tienen ninguna barrera. La única barrera que tienen es pues que no quieren ser atrapados, pero si saben que se pueden salir con la suya, ellos pues se salen con la suya. ahí no tendría nada que ver el ajustador, el ayudante de la mente de adoración. Yo creo que no tienen el de adoración y el de sabiduría, porque si lo Ah, tuviesen llegaría el ajustado. no, Llegaría. Sí. de pronto el día de sabiduría, sí, porque es que ellos son conscientes. Ellos saben lo que están haciendo, lo que pasa es que no lo asumen, pero el de No, adoración. puede ser inteligencia, pero no sabiduría. La sabiduría No, siempre es lo recto. no, es que ellos no entienden el bien y el mal, como te digo. Ellos lo entienden solo en el sentido en que se aprenden un código de conducta, unas leyes, analizan lo que en el pasado les han dicho que está mal o los han castigado o se han metido en problemas, ¿sí? Problemas con la policía, con otra gente. Hay un psicópata que estudia filosofía y está en la entrevista en YouTube y yo dije, ah, caramba, de pronto se preocupan por cosas trascendentales, hasta que explicó por qué estudiaba filosofía y es porque eso le puede servir a él para no meterse en problemas, entender un poco mejor a las personas para no ir a meterse en problemas, porque es que no las entiende, sencillamente no es porque estén preocupados por cosas trascendentales. Pata filósofo, muy duro. ¿Sí? Entonces ellos no entienden el bien y el mal. Sí, sí, o sea, ellos saben que algo está mal porque lo han aprendido de los otros, ¿no? Pero no porque lo Eh, sientan. Entonces, ellos evitan porque les conviene, pero no por nada más. ¿Será que esas afectaciones del cerebro son consecuencias de la afectación genética que nos hicieron tanto los de Cali García como de Adán y Eva?
Pues obviamente que haber tenido, yo creo que la sangre adánica tiene como propósito mejorar esas cosas, por ejemplo, ¿no? Seguramente. Pues es de sentido común, ¿no? Sí, porque la otra opción que quedaría por pensar es el cuentito de los extraterrestres que vinieron y hicieron clones con nosotros, pero que no pueden desarrollar alma. Dentro de lo que he leído he encontrado eso. Esas son teorías ya. Aunque si hay algo que me preocupa, y es que, por ejemplo, mediante tecnología o sustancias químicas, y de hecho yo creo que en cierto modo ya lo han logrado, logren contaminar eh, al ser humano y si no volverlo psicópata, disminuir la capacidad de contacto y al menos movernos un poquito en ese espectro hacia el lado de los psicópatas, ¿sí? Mm, la tecnología da para mucho, hay miles de drogas sintéticas, puede haber frecuencias, es decir, eso sí creo que podría, de hecho yo creo que los transgénicos, la contaminación por radioactividad, las radiofrecuencias, los colorantes, los aditivos, la comida, Pero no dices que nacen así, el Andrés. wifi, todas esas cosas nos pueden estar Sí, pero mi preocupación es otra. O sea, ahorita te estoy diciendo es que puede que personas que no nacieron así o que no nacimos así, Ujú. por contaminación externa o Pero interna, dependiendo te pueden inyectar algo, bueno, puedan hacer que nos movamos parcial o totalmente en esa dirección. ¿Sí? oh, Dice, sí, en estos tiempos, todo, Todo puede suceder. Ven, Andresillo, el sí. narcisista también nace narcisista, también sí, es de nación, es de nacimiento, porque es otra enfermedad mental que no tiene cura, ¿no? No necesariamente el narcisista a veces o con frecuencia se forma porque puede ser que tiene algún trauma en la infancia, por ejemplo. A De veces inferioridad. fueron o muy sobreprotectores o una infancia muy difícil. Los dos extremos contribuyen. Ahí también hay algo de epigenética, o sea, puede ser que los genes, aunque pasen Condiciones. esas cosas, mucho no se ensalzamiento, expresen o sí. Pero el narcisista sí, yo creo que sí tiene contacto con el ajustador. El problema del narcisista es que muy en lo profundo, por algo que le pasó, él tiene o una vergüenza o un dolor o una sensación de inferioridad, ¿sí? Es correcto. En su inconsciente, pero es muy, muy, muy profundo, ni él mismo, tal vez, seguramente ni él mismo lo sabe, él se siente inferior y no hay solución a esa inferioridad. ¿M? Y acuérdate que te contaba que el ser humano tiene el impulso del estatus y eso puede estar mucho más marcado en algunos. Desmond Morris, el del mono desnudo, él dice que somos un mono cazador de estatus. Bueno, esa falencia puede pesar tanto en su mente y puede ser tan angustiante y tan dolorosa. Esa es la raíz, ¿no? Él no racionaliza todo esto, eso está muy en lo profundo. Sí. Pero es tan difícil de enfrentar esa realidad que eh, él suplanta la realidad y por otra, ¿sí? Él le miente a todo el mundo, pero el primero que se miente es a él mismo. Y entonces él se dice que es más que los demás, que es más importante. Ujú, Si hay una pizza y queda la última tajada de pizza, la última, él se la come porque se la merece y no siente ninguna vergüenza. ujú. Manipula a los demás para, no soporta que puedan tener algo de superioridad, entonces los critica, hace algo que se llama triangulación, que es que te critica a ti, pero no directamente, sino que te compara con otro. En las relaciones hacen mucho eso. Eh, entonces, él puede que tenga un ajustador y puede que tenga un impulso espiritual,
pero lo bloquea al instante. ¿Sí? Los impulsos no tienen la menor oportunidad porque muchos impulsos pondrían en evidencia esa sensación de inferioridad profunda. Pero el narcisista puede ser súper vanidoso, lo ves muy elegante, lo ves también muy encantador. Entonces, él carece de empatía como el psicópata, pero más por un bloqueo de raíz que, o sea, no le deja al ajustador, como que el ajustador medio a decir una sílaba y cállese, porque hacerle caso implicaría confrontarse consigo mismo. El narcisista manipula a todos. Cuando ya no les sirven, cuando lo critican, él no tiene amigos, porque solo los necesita para que lo idolatren, para Mm. que le cumplan retroalimenten su fantasía de superioridad. La sexualidad de ellos es de lo más retorcido porque es solo un instrumento de manipulación. eh, Son súper controladores con las parejas. O sea, un esposo, un novio, novia narcisista, eso es una pesadilla y la gente no se recupera en años de esa experiencia porque no entienden por qué, qué hicieron mal, qué fue lo que pasó. Y muchos con el tiempo descubren que es que tenía una condición psiquiátrica y que no fue culpa de ellos, que era que el otro pues no estaba bien de la cabeza. Y crean Auxilio. fundaciones, canales de YouTube para ayudar a otros, escriben libros. El típico narcisista es Petro. eh, o sea, el hombre, por ejemplo, tú ves que se ha comparado con Mm. Jesús, Moisés, Galán, Gaitán. eh, bueno, ¿Qué y porcentaje hay de narcisistas? Así como más o no menos se no conoce lo el de sé, psicópatas, ¿sabes que no lo sé? pero debe ser alto, muy Tuve el alto. otro día esa duda. Sí, y son terribles. Y Mm. manipulan, 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 mienten, controlan, te destruyen tus amigos, te los alejan, eh, te utilizan y cuando no les sirves ya te botan. O sea, Que tengo una pareja que se separó por eso y con toda la información que me está dando ella de su expareja, o sea, del que la dejó, porque se levantó un día y le dijo, ¿sabe qué? Yo a usted no la amo, adiós, me voy, la abandono y háblese con el abogado. O sea, mm, salió de una. Ella me empezó a dar información acerca de él y yo a investigar, lógicamente. Y sí tú puedes tiene todos los investigar rasgos, y con la inteligencia artificial te queda muy fácil hoy en día. Tú vas tiene todos contando, los rasgos del narcisista. tú le vas contando y la inteligencia artificial te va respondiendo y tú le puedes contrapreguntar y es muy buena. Y uno no tiene ni que investigar tanto hoy porque la inteligencia artificial te ayuda mucho. eh, o sea, sí, un experto es el único que puede saber esas cosas, digamos, a nivel forense y legal y esto, pues, pero leyendo, poniendo atención uno se vuelve muy atento a los detalles cuando estudia estas cosas, porque Mm. en los detalles, algo que te dicen siempre es, tú tienes algo que ellos no tienen y es un sexto sentido. Y tú desde el comienzo viste ese detalle, esa actitud, esa palabra, ese gesto y no te cuadró, pero lo Mm. dejaste pasar. Tú dijiste, démosle como una segunda oportunidad o me estaré imaginando cosas. Mm. No, tú tienes que poner atención a los detalles porque es que en los detalles, fíjate, lo espiritual se refleja hasta en los detalles. Ese impulso está ahí para guiarnos incluso en las cosas pequeñas. Entonces, los detalles no son detalles. A veces los detalles son unos signos de alerta grandísimos que dejas pasar. Andresito, dice aquí que entre el 1 y el 6% de la población mundial sufre de trastorno narcisista de personalidad. Mm. Sin embargo, los rasgos narcisistas que se encuentran en un espectro son más comunes y se estima que alrededor del 10% de las personas podrían ser consideradas narcisistas en el sentido amplio del término. Sí, como es un espectro, digamos, todos podemos tener ese tipo de impulsos de vez en cuando o en algún momento de la vida, ¿sí? Eh, muchos podemos haber dicho de niños, de grandes, una mentira, por ejemplo, porque nos daba vergüenza y sentíamos que nos iban a ver como inferiores. El- el- por ejemplo, el libro de Durantia o
o el ser consciente de que todos somos hijos de Dios y que estamos en el proceso evolutivo, eso previene mucho esa sensación de inferioridad, obviamente, ¿no? Eh, entonces, como es un espectro, ¿no? Tú puedes tener a veces, en algún momento, algunas cosas, ¿no? Pero es que el narcisista las tiene todo el tiempo y si es narcisista puro, es que son todas las características del cuestionario que las... ¿sí? Pero es un espectro, no es que puedas decir así tajantemente, salvo para los que están en todo el extremo del espectro, eso no es. Sí, esa niña pues quedó quebrada, quedó dañada, quedó quebrada. Estoy tratando de sacarla de ese cuartico oscuro, Le porque ayudaría mucho buscar, hay grupos de ayuda en, como te digo, canales de YouTube, probablemente en Facebook haya también. Le ayudaría mucho un psicólogo o un psiquiatra que le explicase lo que son. Eh, hay muchos testimonios de hombres, mujeres que estuvieron muchos años con parejas emparejados con narcisistas o narcisistas. psicópatas y sana mucho, como te digo, saber que no es culpa de la persona, sino que estaba con una persona con una condición. Es una La persona gente con una dice, condición. yo qué hice mal. Mm, ¿Qué está mal en mí? ¿Cómo es posible que me haya hecho esto? Y la gente, como son tan manipuladores, las Mm, personas cambian su forma de ver la vida, de reaccionar, sus hábitos, les mm, cambian un poquito el temperamento porque les toca ajustarse, ¿sí? A la forma como el otro manipula, como exige, como demanda, porque son unos magos, ¿sí? eh, Y te reducen, te van arrinconando. Y luego a la persona le cuesta mucho recobrar la forma, no solo que se haya ido, es que quedas con hábitos, con formas de ver la vida, de verte a ti mismo. ¿M? Pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen y es la capacidad de contacto espiritual, de sanar, de crecer. Entonces se puede con ayuda. ¿Se puede con ayuda al narcisista que lo logre? No, al narcisista Imposible. es muy Es difícil, no, imposible. no tanto como el psicópata es imposible, o sea, eso sería un Ujú. milagro del tipo de uno cada 1000 años, algo así. El narcisista puede mejorar, sobre todo si logra enfrentar, pero es muy difícil, Enfrentar su su raíz, profundo dolor, porque el narcisista, por mucho que su se herida. crea y que pregone que es mayor de los demás, todo narcisista tiene una herida de base Sí, profunda que causa que quiera sentirse superior y que quiera humillar a los otros, que quiera controlar y no acepta la crítica. Para él aceptar la crítica sería equivalente a a aceptar perder. que el otro es mejor o Mm, como mínimo que son iguales y eso él no lo puede. O sea, su escudo de defensa mental, su fantasía a la cual no puede, o sea, le va la vida en ello. Él no puede sí, renunciar a eso. sí, Es que es superior a los demás, porque la otra opción es reconocer la profunda humillación, sentimiento de inferioridad que tiene de base, ¿sí? sí, Él no es sí, consciente probablemente de eso. sí, La sí, Andresito, no, sanación, ¿dónde estaría? En reconocer ese evento y de algún modo, pero es que eso es algo de hábitos de toda una vida, evidenciar o darse cuenta de que eso no lo hace menos porque es un ser humano como todos los demás. Posiblemente lo que le pasó no fue culpa suya, pero eso no es tan fácil porque es que él no va a pedir ayuda. Pedir ayuda en sí mismo es un reconocimiento de inferioridad. Andresito, una pregunta. Eh, tal vez lo explicaste en el momento que se me cayó la señal. ¿Cuál sería la diferencia esencial entre narcisista y psicópata? El narcisista sí reconoce el bien y el mal, pero bloquea completamente cualquier impulso espiritual. La voz del ajustador, diríamos, los lectores del libro Durante. No le deja, o sea, el ajustador va abriendo la boquita y él ya lo está. El psicópata no tiene. Ahora, lo que pasa es que
pueden ir juntas, ¿no? O sea, hay Sí, psicópatas exacto. narcisistas. Sí, Te exacto. imaginarás las joyitas. No, pues total. Ven, Sí, Andresillo, ya he entrado en gastos pero bueno. y los así a grandes rasgos, los rasgos del sociópata. Angelita, le vamos a cobrar la consulta. Sí, Bien no, pero pueda, ya y estoy dejemos dispuesta a ahí. pagar. No, yo les dejo la curiosidad porque me parece importante y como les digo, tiene que ver con Urantia mucho, porque Mm. uno vuelve y lee, por ejemplo, pruebas de que tienes contacto con el ajustador, eso está en los primeros 5 documentos. O lees el documento sobre la experiencia religiosa, o bueno, y dices, a- al hacer el contraste, dices, ok, y te das cuenta de que eres un ser con una cantidad de ayudas a diario y permanentes que no son tuyas, porque es que si no las tuvieras serías una porquería ni siquiera de ser humano, creo, ¿sí? Y entonces dices, caramba, es que de verdad somos excepcionales y tenemos una cantidad de cosas que no son materiales, eso no es nuestro, nos están ayudando y afortunadamente tenemos contacto. Pero bueno, para terminar, el sociópata sí es fácil, porque el sociópata se mete en problemas, hace bulla, no mide. O sea, lo identificas porque es el buscapleitos, el que siempre está gritando, pelea Ah, con todo el mundo. Ese es fácil. Y el sociópata puede surgir casi siempre por un ambiente desfavorable. El sociópata puede ser el mafioso de las películas que, por ejemplo, quiere mucho a su familia, ¿sí? El italiano que dice la familia es primero. Pero si hay que matar al de otra familia, no, porque así le enseñaron. O el mm. sicario que le reza a la Virgen antes de ir a matar al otro. Otro ejemplo que ponían son los niños en los conflictos, por ejemplo, aquí en Colombia o en el África, que desde pequeños les toca matar porque es para sobrevivir, o en una pandilla, en pandillas, y eso se les vuelve como normal, pero no es que ellos sean así. Y ellos con tratamiento se pueden Esa era mi pregunta. Ellos sí redescubrir. tienen cura, al Sí. contrario del narcisismo y Sí. Y de del hecho, por psicópata. ejemplo, se ven fenómenos de conversión con frecuencia, con relativa frecuencia, en sociópatas. Hay Mm. conversiones a veces, esos testimonios son muy interesantes. Esa conversión es como un tratamiento psiquiátrico, expresa la fuerza por parte de alguna fuerza espiritual por encima, ¿no? Pero prueba eh, que eso puede pasar, ¿no? Pero Bueno, ven, entonces el sociópata no viene, no nace sociópata, se va mm, creando como sociópata por generalmente, las razones exteriores, sí, por factores ujú, exteriores. sí, generalmente. Ahora, esos términos a veces han evolucionado y a veces, por ejemplo, por sociópatas, a veces puede que se refieran a los tres, ¿no? Y ahora hay Ok, otro más nuevo que son empáticos oscuros, pero ese no, ya no le metamos más. Es más, no le metamos una está ahorita en empáticos discusión si oscuros. existe o no No, existe. aquí ya voy a anotar, porque eso mañana mismo me lo pregunto ahí. Pero todo lo que puedan leer de eso Empáticos oscuros, es muy útil en la vida, porque imagínate. uno Y sabe lo que yo nosotros, he a ver, leído las sobre eso. personas que leen Urantia o que están en cosas espirituales, usualmente son muy empáticas, son muy de sentir lo que le pasa al otro, de tratar de ayudar, ¿sí? Y eso, si no estamos con un piso sólido, eh, en que sabemos poner límites, eso depende mucho del carácter que cada uno tenga, pero a veces puede que no sepamos poner límites. Nos puede hacer víctimas o apetecidos por estos manipuladores, principalmente Por la eh, sensibilidad. psicópatas y narcisistas. Claro, ellos buscan, por ejemplo, el narcisista generalmente entra en pareja con alguien que le gusta que lo traten mal, por decirlo así, ¿no? Eh, eso es como una llave y ellos saben qué tipo de gente buscar, gente sumisa, gente. Entonces, hay que estar muy atentos porque uno, hasta para dar que alguien le pida en la calle mm, una moneda o algo y uno a veces
no sabe, pero por la forma como pide, por cómo cuenta, como uno dice, este es un manipulador, este está mintiendo, a veces, ¿no? No es que Jesús Y a sí veces porque o si no Jesús nos era el que los volvemos, detectaba instantáneamente. Nosotros, pero algo puedes aprender y me parece que es muy útil. Y hay muchos videos en YouTube. Les recomiendo ver esas dos cosas. Por un lado, los especialistas contando el cuento y por otro lado, las entrevistas, que son fuertes, porque tú dices, yo no puedo creer que haya gente así. no, y me voy a poner a mirar, o sea, Y para las ese, personas que han tenido ese tipo de relaciones y, y no saben esto, eso es muy sanador también, porque ahí es cuando dicen, no es que haya algo mal conmigo. Bueno, vamos a dejar de grabar porque esto quedó largo. No, pero y todo eso lo vamos a dejar grabado. Yo no sé. Con el título especial de psicopatía y Es narcisismo. que es para otra charla, en realidad, pero yo no soy el indicado porque yo no soy psiquiatra ni psicólogo. Pero bueno, voy a parar Este, aquí. O sea, uno puede investigar, leer y concluir, pero alguien como Pidámosle a Jairo Franco que nos dicte una charla sobre eso. él, yo le hice la pregunta en la charla que hizo, que qué opinaba de psicópatas y narcisistas y no me quiso contestar como muy directo. Voy a parar de grabar. Gracias por acompañarnos en el estudio del libro de Urantia. Suscríbete a nuestro canal para no perder futuros videos. Deja un me gusta si este contenido te resonó y comparte con quien creas que pueda beneficiarse. Nos vemos en el próximo video de Urantia Colombia.